El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Celebramos hoy, queridos hermanos, la solemnidad de la manifestación de Jesús como Salvador de todos los pueblos. Eso es lo que significa la Epifanía. Eso es lo que celebramos en este contexto litúrgico de la Navidad. Cómo Jesús viene por todos, viene a ofrecernos la oportunidad salvífica a todos los pueblos, porque resulta que el pueblo de Israel se sentía como propietario de Dios y ellos consideraban que el Mesías vendría solo por ellos, que los que iban a acceder a la salvación eran solo ellos, el pueblo de Israel. Y es lo que significa la figura de estos personajes en el Evangelio, que tenemos que tener un poquito de cuidado de que estos personajes no ocupen la centralidad, ¿verdad? Sino que nos fijemos en la actitud de ellos, porque el centro es siempre el niño naciente, Jesús. A veces se resalta más la personalidad de ellos, que tiene un gran mérito, pero tenemos que tener cuidado de que ellos no opaquen a la persona de Jesús. Viene a mi mente algunos momentitos que uno pasa como de vergüenza por estar a veces en una cultura distinta a la de uno. Cuando estuve estudiando me enviaron a una parroquia en España y ahí tienen la tradición, la costumbre de resaltar mucho la figura de la persona de los magos. Y entonces, en base a esto de que ellos le llevaron regalos al niño, pues allí en ese pueblo o en esa región, y creo que en la mayor parte de España, la gente cuando se hace regalos se los hace por este día,
¿verdad? No es que abran los regalos el 25, el 24 en la noche, 25 como lo hacemos aquí. Pues yo no sabía. Y ese día amanecieron dándome regalos y yo contento, ¿ah? Pero lo serio es que yo como el asadón, ¿ah? Y yo decía, ve qué bonito está esto, ¿ah? Y un regalo y otro y otro. Pero lo serio es que la gente también espera un regalo de uno. Hasta que una persona que se atrevió y me dijo, bueno, ¿y usted no me va a dar nada a mí? No, me dijo. Y le dije, ¿cómo así? Ah, es que hoy es intercambio, es decir, no es solo de recibir, ¿va? Y entonces ya entendí yo que estaba en una cultura distinta y que yo no preparé ningún regalo. Después andaba yo solo ofreciendo disculpas porque yo no había regalado nada. Pues hoy aparecen estos personajes que les repito, tenemos que fijarnos en la actitud que tienen ellos con respecto a Jesús, con respecto a Cristo. Y fíjense, lo que significa entonces esta solemnidad es esto: cómo Jesús es nuestro Salvador, es el Salvador de todos. Algo que les costó aceptar al pueblo y a la religión judía, que Jesús no venía por un pueblito, sino por todo el pueblo de Dios, que no venía por una cultura, sino por todas las culturas. Es el Salvador universal. Y en referencia a él veamos entonces algunos datos o algunos signos de estas personas que aparecen hoy adorándolo, porque ellos llegan no de pueblos judíos, no de la religión judía, llegan de ciudades extranjeras. Y entonces así se comprende de que Jesús es el Dios, es el Rey de todos. Y primero empecemos aclarando algunas cosas. Fíjense, la Biblia habla de los magos, pero en aquel tiempo este término tenía un significado distinto al que tiene ahora. No vayan a creer ustedes que al decir que eran magos llegaron a hacerle un show ahí al niño, ¿verdad? A hacer trucos para entretenerlo. No es de los magos que ahora conocemos, de esos que hacen cosas raras y que alucinan a la gente. No, en ese tiempo hablar de un mago era hablar de una persona con gran sabiduría. Eran consejeros, ¿sí? Eran personas muy sabias. No tienen nada que ver con lo que ahora nosotros comprendemos como magos. Eran personas muy intelectuales, reconocidas así en los pueblos. Por lo tanto, nos vamos a quitar primero o imaginar que le fueron a hacer un show de magia a aquel muchachito para entretenerlo. También, si nos fijamos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, pues no aparecen algunos datos que la tradición de la iglesia les ha atribuido. Por ejemplo, no dice que eran reyes, solo dice unos magos. Estas características se les han dado por otros escritos que hay fuera de la Escritura. Por ejemplo, Tertuliano, allá por el siglo III, empezó a tratarlos así, que eran los reyes, porque ustedes se dan cuenta en las lecturas que hicimos hoy, en la primera lectura y en el Salmo, se habla, por ejemplo, la primera lectura del profeta Isaías dice: caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Entonces se habla de cómo unos reyes iban a llegar a adorarlo. El Salmo así lo expresa: los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Entonces empezaron a hacer pues esta analogía y a ir comprendiendo cómo aquellos reyes de los que hablaban los profetas, de los que habla el Salmo, eran estos hombres, estos magos de los que habla el Evangelio. Luego, el Evangelio tampoco indica que eran tres. No menciona tampoco los nombres. ¿Y cómo le llamamos nosotros? ¿Sí? Melchor,
Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Que ya vieron ustedes los memes que hacemos en Guatemala, somos hábiles para eso, ¿eh? Y con los últimos gobernantes han hecho, ¿verdad? Los reyes magos de Guatemala, dice, ¿eh? Malhechor, va a gastar y va a saltar, dice, ¿eh? Bueno, no son esos. Bueno, Guatemala corre esta triste suerte. Entonces, el Evangelio no menciona que eran tres ni menciona los nombres. Pero desde los primeros siglos de la historia de la iglesia ya se les consideraban con estas características. De hecho, pues hay textos donde ya incluso uno de los papas le llamaba por su nombre y algunos pues dicen, reconocen tres en base a los regalos que le hacen a aquel niño. Pero no es que estas características o estos detalles aparezcan en el Evangelio, pero sí en la historia, en los escritos fuera de la Sagrada Escritura. Pues veamos ahora, luego de ver algunas características de ellos, algunos elementos que nos ayudan a nuestra reflexión. Primero, cómo aquellos hombres van al encuentro del que ha venido a su encuentro. Estos hombres van en búsqueda de Jesús, pero sabiendo que es Jesús el que ya ha venido a buscarlos. Lo que están haciendo ellos es haciéndose los encontradizos. Por lo tanto, qué bueno fuera que nosotros también nos colocáramos en la vida con esta actitud, con una actitud de búsqueda de Dios, con una actitud de búsqueda de nuestro Salvador, que esa sea la meta última de nuestra vida, salvarnos. Fíjense, cuántas veces a uno le pregunta, miren, ¿qué proyectos tiene usted en su vida? Y empieza uno a hablar de una serie de cosas que son válidas, pero uno debería de tener como el proyecto fundamental, la opción fundamental, como la prioridad de la vida, salvarse. Sí. Al iniciar este año, decir eso. Bueno, miren, yo pienso pues comprar mi carro, graduarme, yo pienso esto, casarme, ¿verdad? Los que andan por ahí en estos proyectos. Alexis, bueno, que me ordenen este año, etcétera. Pero tener como proyecto fundamental, si Dios me llama este año a su presencia, yo quiero salvarme. Que ese sea el proyecto fundamental, ¿sí?, de nuestra vida. Entonces, que busquemos eso. Es lo que hacen estos hombres. Buscar su salvación, buscar al Salvador. Y fíjense, estos hombres eruditos, inteligentes, sabios, estaban siendo guiados por una estrella. ¿Qué simboliza esta estrella para nosotros? La iglesia. Es esta iglesia que nos conduce hacia Jesús, que nos conduce al encuentro con Él, que nos conduce hacia nuestro Salvador y por lo tanto hacia nuestra salvación. Pero esta iglesia no son estas paredes, esta iglesia somos nosotros, de manera que nosotros en esta iglesia nos hemos encontrado con nuestro Salvador a través de personas que han sido esa estrella en nuestro caminar. Por ejemplo, para muchos de nosotros, nuestros papás. ¿A cuántos de nosotros nos llevaron al encuentro con Dios? Nuestros padres. Y tenemos que estar tan agradecidos con ellos, ¿verdad? Personas de iglesia que nos guiaron hacia Jesús. En esta iglesia encontramos, por ejemplo, catequistas. Yo recuerdo a mis catequistas de primera comunión, fíjense ustedes, don Daniel Guevara, Leonel, ¿sí? Para muchos también de nosotros han sido algunos sacerdotes. Yo por eso le tengo mucho aprecio a Monseñor Benedicto, fue mi párroco y me ayudó tanto con su ministerio. En ese tiempo yo ingresé a este caminar, a la formación sacerdotal. Y así, entonces, esa estrella ha sido esta iglesia y han sido personas concretas a través de quienes hemos ido al encuentro de Jesús. Bueno, y estos hombres
El caminar no fue nada fácil. Esa búsqueda y llegar a ese encuentro no fue nada fácil. De hecho, se presentaron como distractores en el camino. Ustedes se dan cuenta de que ellos andaban por ahí meros perdiditos, buscándolo, y es así como llegan a un mal punto, llegan a donde Herodes. Y Herodes quiere aprovecharse de ellos y les dice, bueno, entonces miren, vayan, sigan buscando. Fíjense, ni siquiera voy a ir con ustedes. Era acomodadito el muchachón. Y no, vayan, y cuando lo encuentren, ahí me avisan para que yo también vaya a adorarlo. Quería él adorarlo, no, quería eliminarlo. Y ellos se encuentran entonces con personas también que no mucho favorecen o no favorecen en nada aquella experiencia y aquel encuentro. Es decir, no es fácil andar en este camino de búsqueda y de encuentro, de búsqueda de nuestra salvación y de encuentro con nuestro Salvador. ¿Sí? Todos tenemos dificultades. Ustedes seguramente las tienen. Todos las tenemos. Pero sigamos. No nos desviemos. No nos apartemos. No renunciemos al camino. Aunque sea con dificultades, pero mantengámonos firmes. Y estos hombres se imponen aquel distractor, ¿sí?, aquel obstáculo, y avanzan en su camino hasta que llegan, se encuentran con él, y al encontrarlo, ¿qué hacen? Adorarlo. Y adorarlo ofreciéndole regalos. ¿Qué regalos le llevaban a aquel muchachito? Sí, oro, incienso y mirra. ¿Por qué le llevan estos tres regalos? ¿Qué significa? Oro. ¿Quiénes usaban oro? Los reyes. Lo están reconociendo como el rey. Incienso. ¿A quién se le ofrecía y se le sigue ofreciendo incienso en nuestras culturas? A Dios. Lo están reconociendo entonces como rey, como Dios. Mirra. Lo están reconociendo como hombre. La mirra pues se usaba para perfumar, embalsamar los cuerpos. Están también ya hablando de un hombre que va a morir. Por lo tanto lo están reconociendo como rey, pero también como Dios y hombre verdadero. Esos son los tres regalos. Eso significan. Ahora bien, nosotros que también hemos avanzado en este camino, buscando a nuestro Salvador y lo hemos encontrado, ¿qué vamos a ofrecerle? ¿Cómo lo vamos a adorar? ¿Qué regalos le vamos a hacer? Ojalá que sea el regalo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra conversión, el regalo de nuestro tiempo, ¿sí?, de nuestro compromiso con este proyecto que es de Él, el reino de Dios. Esos son los regalos que Él quiere. Y bueno, finalmente, dice el Evangelio, así termina, que después de que lo encontraron y lo adoraron, advertidos por Dios, tomaron otro camino. No volvieron a donde mismo, no regresaron a donde mismo. Pues también, como hemos dicho muchas veces, cuando uno en verdad se encuentra con Dios, se encuentra con Jesús en la vida es transformada, la vida cambia. Por lo tanto, también tenemos que tomar otro camino, cambiar de rumbo, no regresar a donde mismo. Y en eso se va a notar que en verdad nos estamos encontrando con Él, que lo estamos adorando, que hemos encontrado a nuestro Salvador. ¿En qué? No volvemos a lo mismo. ¿Sí? Que el Señor entonces nos ayude y que este día pues nuestra fe se coloque en ese horizonte, en esa actitud de búsqueda, de dejarnos guiar por esta estrella que es la iglesia, que son personas que están en ella, que superemos los obstáculos que muchas veces se presentan en nuestra vida, que nos encontremos con Él, que le ofrendemos lo mejor de nosotros y que también
nuestra mayor ofrenda sea cambiar de rumbo, no volver a lo mismo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Nos ponemos